buenos días con todos y con todas. Siendo las 11:37 del día de hoy, 11 de noviembre del 2024, se da lugar a esta sesión de audiencia del expediente 217-2022 con el incidente 2, a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Muy bien, las partes que están presentes, quisiera pedirles su acreditación. Señora fiscal. Buenos días, señor magistrado. Quien habla, Julio Obispo Yupanqui, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Ayacucho, con domicilio procesal en Girón Garcilaso de la Vega, 347, Distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, región de Ayacucho, con casilla electrónica 65.334, correo electrónico yobispo.dj@mpfn.gov.p y teléfono móvil 939-289433. Gracias. Está bien. Por las partes, son varias las partes. Edgar Hernando Acevedo López. Señor magistrado, buenos días con todos, las partes procesales. Hernando Cuipar Roldán, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con carnet del Colegio de Abogados de Lima 41039, casilla electrónica 47353, correo electrónico hernandocuipal1@gmail.com y domicilio procesal en Girón Carabaya 831, oficina 402, cuarto piso, cerca de Lima. Está bien. Usted, doctor, viene ya asumiendo la representación desde mucho antes, es ahora. Señor magistrado, la primera sesión del control de acusación se realizó y se pidió la suspensión por motivo de haber sido requerido por defensa necesaria para poder estar presente en este control de acusación. Se me dio la oportunidad de poder tomar conocimiento y poder tomar conocimiento de los autos. El día que se señala fecha, no tenía agendado que yo tenía una pasantía, motivo por el cual la defensa hizo todos los apremios para que otro defensor público esté presente. Todo eso se ha derivado a los canales respectivos y tenía conocimiento antes de viajar que se había nombrado un defensor público. Las razones, parece que había un cruce de audiencias, no tengo más conocimiento, por eso que la última sesión no se pudo realizar, pero el defensor público acá presente sí hizo todos los apremios para que estaba la audiencia de la sesión pasada, ¿Fue excluido como asesoramiento, para el asesoramiento del acusado Edgar Hernando Acevedo López, o no fue excluido? No, nuevamente se me ha notificado para estar presente en el control de acusación. Y bueno, sí. Ok. A ver, ¿alguien levantó la mano? Omar Gómez. Doctor, ¿lo escucho? Omar Gómez. ¿Podría activar su cámara? No sé quién es usted, no lo veo con cinta, no. Doctor, yo soy el hijo de uno de los agraviados de Víctor Gómez Quispe. Mi abogado es Cristian León Gómez, que tiene otra diligencia en este momento y no está presente en la audiencia. A ver, usted me dice es hijo del agraviado Víctor Gómez Quispe, que es también parte del proceso. Un momento, por favor, un momento, déjeme ubicarlo eso. A ver, como parte agraviada lo tengo a Dionisia Bautista, viuda de Marca Quispe. También a Drepina Marca Quispe de Pillaca. Florencia Marca Quispe Bautista.
Omar Gómez Zapata y Victoriana Margaquispe Cancho. No entiendo de quién es. Omar Gómez Zapata. Omar Gómez Zapata. Sí, es el ¿Usted es su hijo? representante. Sí, doctor. Ya. ¿El abogado asume la representación de todos, doctor? ¿O el que se usa la palabra? Hernando. Señor, es de los... No, señor magistrado, él es el agraviado. Estoy yo representando al señor Edgar Hernando Acevedo López. Ya, El Edgar acusado. Hernando Acevedo López, sí. Pero, ¿quién usa la palabra Omar Gómez? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya, me dice usted que usted es hijo de Omar Gómez Zapata, ¿es así? No, yo soy Omar Gómez Zapata. Ya, Omar Gómez Zapata, está bien. Su abogado me dice no está. Sí, tiene una diligencia de cruce de horarios y no está en este momento, doctor. No está. Está bien. De los demás, la especialista de audio, para que me facilite esto, de los demás agraviados, ¿están sus abogados? Henry Mercado Salazar. No, doctor, no se ha ¿Todos, conectado. a todos defiende? A ver un momento, por favor. Sí. Señor Omar Gómez, su abogado, según leo, defiende a todos los agraviados. No, Señor doctor, no. Gómez, ¿no? Solo es el abogado de Víctor Gómez Quispe, ¿no? Que es mi papá. A ver. El Ministerio Público, si me puede facilitar esa información. Sí, señor magistrado. Conforme es de la acusación, durante la investigación preliminar, el que ha estado patrocinando a los familiares de los agraviados es Henry Mercado Salazar. Tal vez el señor a la fecha Omar Gómez Zapata haya designado pero en los actuados se tenía como abogado patrocinante de ellos a Henry Mercado Salazar. Pregunto al ciudadano Omar Gómez, ¿quién es su abogado? ¿Es Henry Mercado Salazar o es otro? No, se ha personado ya hace más o menos un mes. Mi abogado es Cristian León Gómez. Claro, anteriormente fue el abogado León Gómez. Raúl. No, Cristian Anthony León Gómez. Ya, Cristian Anthony León. Gómez. León Gómez. ¿Dónde se personó? ¿Ante este juzgado o ante la fiscalía? ¿Algo le mencionó? Ante la fiscalía, no, ante el juzgado de investigación, doctor. Ante el juzgado se personó. Sí, doctor. Está bien, ante el juzgado. Por favor, al especialista de audio, déjame una constancia de que se ha iniciado a la hora que he expresado en esta sesión de audiencia, porque vengo participando de una petición inicialmente contra 37 imputados, ahora son 27 imputados, de una audiencia para declarar a los reos ausentes esta cantidad de, como indiqué, de investigados, que es del caso Gallegos, del expediente 277-2023, incidente 10. Muy bien. Señora fiscal, ¿ha escuchado de que no está el... ¿y algún otro abogado, especialista de audio, algún otro abogado? Doctor, se encuentra presente la defensa del tercero civilmente responsable. Acredítese, por favor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Mi nombre, Raúl Alfredo Zorrilla Cárdenas, abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, 20083, domicilio procesal en Girón Corpancho, 240 Santa Beatriz, Lima, casilla electrónica del Poder Judicial, 632, correo electrónico
jlopezf @mindef.gov.pe, teléfono celular 964-284-372. Está bien, gracias. Señor magistrado. ¿Algún otro abogado de la parte agraviada? Especialista de audio, ¿me puede ayudar? ¿Hay otro abogado? No, doctor. Es el único que se ha conectado en la sesión. Muy bien. Le consulta al Ministerio Público. No se encuentra pide el ciudadano Omar Gómez Zapata que esté su abogado, no está en otra audiencia. Tampoco se tienen los abogados de los demás agraviados, como Dionisia Bautista, viuda de Marcaquispe, Adrepina Marcaquispe Pillaca, Florencia Marcaquispe Bautista y Victoriana Marcaquispe Cancho. ¿Algo que señalar? Sí, señor magistrado. Bueno, conforme el artículo 351 se establece que para la instalación de la audiencia pues se requiere la presencia del fiscal, el abogado defensor del acusado. E igual, bueno, pues se te podría darle el uso de la palabra al actor civil. En ese caso dejo consideración suya si es que el abogado de la parte agraviada desea estar presente y hacer hacer uso de la palabra. De la parte agraviada, sí, pero no hay abogados de la parte agraviada. A ver, el especialista de audio, por favor, ayúdeme. ¿Puede verificar si en el expediente está constituido como actor civil? Si no, para que todos conocemos el Ministerio Público. Por favor, verifique. Quiero suspender por unos minutos, ¿ya? Para verificar eso, unos 5 minutos. 5 minutos suspendo. Muy bien, vamos a continuar. De acuerdo a lo que he revisado del expediente, no hay constitución en actor civil. Por lo tanto, los agraviados, basta con la representación de la representante del Ministerio Público. De conformidad al artículo 11 del Código Procesal Penal, señala que la legitimación del Ministerio Público cesa cuando el agraviado se constituye como actor civil. En el presente caso no ha ocurrido eso. Entonces es posible que esta audiencia no solamente se declare como válidamente instalada, ya con la presencia del abogado defensor, sino que continúe su desarrollo. Muy bien. Esto ante la solicitud realizada por el ciudadano, un momento por favor, es Omar Gómez Zapata, quien refiere que se ha personado un abogado que lo represente, ha sido hace poco. Esto no va a variar en absoluto las peticiones que ha formulado en su oportunidad el Ministerio Público. Así que está debidamente representado, señor Omar Gómez. ¿Me escucha? Sí, no la escucho. Está bien. A ver, a la señora fiscal, hasta ahora no hay puesto sobre esta acusación, ¿es así? No, señor magistrado. ¿Podría contarme acerca de el hecho? Solo de el hecho, luego cómo se subsume y cuánto pide usted de pena. Ya. Bueno, respecto al hecho, como circunstancias precedentes, debo indicar, señor magistrado, que, cuando el ejército asume el control de las zonas de emergencia, ya el conflicto armado en nuestro país se militariza. Y se queda pues así implementada una estructura organizativa militar que en ejecución de los planes contra la subversión no distinguía esto en combatientes y población civil. Y esta población civil durante este conflicto armado ha sido la más afectada. Díganse niños, adultos mayores, jóvenes, estudiantes. Muchos eran pues detenidos en sus domicilios y llevados a bases militares, como en el presente caso a la base militar de Huancapi. Como circunstancia precedente debemos indicar, señor magistrado, que el día 13 de abril de 1983, pobladores yusitanos residentes en Lima arribaron al anexo de Yusita, que pertenece al anexo de Yusita, para coordinar con el jefe político militar de Cangallo.
y el teniente, esto es el teniente Arnulfo Arévalo Torres, con quien elaboraron y confeccionaron un procedimiento estratégico para irrumpir en el anexo de Yusita, toda vez que se tenía información de que en esta zona es donde estaban mayor cantidad de personas simpatizantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. Es así que en horas de la tarde de ese día, estos residentes yusitanos arribaron al anexo de Yusita y detuvieron a pobladores, quienes fueron conducidos al colegio de la zona y finalmente entregados a los militares. Es ante esta situación que el día 24 de abril de 1983, ya en horas de la madrugada, delincuentes subversivos ingresaron al anexo de Yusita con la finalidad de vengarse y procedieron a asesinar a varios pobladores. Frente a este hecho es que efectivos de la base militar de Cangallo se desplazan a la localidad de Yusita en tanquetas y un camión, donde ya también se encontraban detenidos del día 14 de abril del 83, arribando de esta manera a la localidad de Huancaraya, perteneciente al distrito de Huancapi, donde se encontraban efectivos de la base militar de Huancapi, comandados por el hoy acusado Edgar Hernando Acevedo López. Posteriormente, estas personas pues fueron asesinadas por efectivos militares que se encontraban al mando del acusado. Estos hechos que he narrado, señor magistrado, ya ha sido materia de pronunciamiento por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria de la Corte Superior. Como circunstancias concomitantes, siendo ya aproximadamente las 8 de la mañana del día 25 de abril de 1983, más de 25 efectivos militares provenientes de la base militar de Cangallo ingresaron a la comunidad de Circamarca, que pertenece al distrito de Huancaraya, provincia de Cangallo, región Ayacucho, obligando a todos los pobladores pues a reunirse en la plaza del lugar, donde los acusaron de terroristas y ser los responsables de las muertes de pobladores yusitanos acontecidos la noche anterior. Es así que en total fueron detenidos 35 personas, los mismos que fueron colocados de cúbito ventral en el suelo de la plaza principal de Circamarca y agredidos físicamente. Entre estos detenidos pues se encontraban los hoy agraviados Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas y Faustino Pillaca Bautista, a quienes los obligaron pues a ver los cadáveres de los pobladores yusitanos que habían sido pues asesinados en manos de los terroristas, e inmediatamente ellos fueron agredidos físicamente con golpes de patadas, puños en toda parte del cuerpo, a efectos de que ellos pues reconocieran su posible participación en la matanza de estos pobladores. Sin embargo, al no obtener una respuesta positiva, optaron en dejar en libertad aproximadamente 31 pobladores, quedándose detenidos y agredidos físicamente los hoy agraviados Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas y Faustino Pillaca Bautista, quienes finalmente fueron trasladados e internados en la base militar de Huancapi. Ya en horas de la noche, efectivos militares al mando de Edgar Hernando Acevedo López trasladaron a los detenidos al cementerio de Huancaraya, pero previamente a ello el acusado requirió la presencia de autoridades locales, entre ellos Onofrio Ore Janampa, a la fecha testigo, Simeón Arotoma y Pascual Wilcahuar y Cromacio Guamaní, a quienes los obligaron a cavar 2 fosas en plena lluvia. Ya en horas de la noche, los efectivos militares, al mando de Edgar Hernando Acevedo López, asesinaron a los detenidos con armas de fuego y los enterraron, siendo, pues, valga la redundancia, enterrados por estas autoridades locales. Se debe precisar que respecto a Víctor Gómez Quispe, el agraviado, él era un docente y enseñaba en la escuela de primaria del anexo de Quilla, en Colca, ¿no? Él se había presentado la quincena del mes de abril del 83 ante los efectivos de la base militar de Huancapi, toda vez que estaba siendo buscado y porque estaría presuntamente vinculado con la organización terrorista Sendero Luminoso. Él voluntariamente se presentó hasta en 2 oportunidades e incluso lo dejaron salir. Sin embargo, la tercera oportunidad en que se presentó a la base militar de Huancapi,
ya no permitieron salir y fue asesinado juntamente con los 4 agraviados: Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas y Faustino Pillaca Bautista. Como circunstancias posteriores, luego de que los agraviados fueran asesinados por los efectivos militares de la base de Huancapi al mando del acusado Edgar Hernando Acevedo López, este ordenó que los cadáveres sean inhumados en el cementerio general de Huancaraya. Al tomar conocimiento ello, los familiares solicitaron autorización a las autoridades locales para desenterrar los restos y darles cristiana sepultura conforme a sus creencias. Estos son los hechos, señor magistrado, respecto a la subsunción de votos. ¿Cómo se ¿Me puede indicar cuál es el nombre de los agraviados? Los agraviados son Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas, Faustino Pillaca Bautista y Víctor Gómez Quispe. Doctora, un poco más lento, por favor. Zenobio Quispe Capizo. Capizo. ¿El otro agraviado? Eleuterio Quispe Cancho. Juan Marca Quispe Vargas. Faustino Pillaca Bautista. Un momento. Faustino Pillaca Bautista. Ya, ¿y el otro? Víctor Gómez Quispe. Está bien. ¿Cómo subsumió esta figura? Señor magistrado, inicialmente en nuestra acusación habíamos señalado pues que se subsumía en el artículo 152 del Código Penal de 1924. Sin embargo, hemos tenido en cuenta lo que establece el artículo 103 de nuestra Constitución Política, que regula la aplicación de la ley penal en el tiempo y la que es más favorable al reo. Es así que se ha subsumido en el artículo 108, texto primigenio, que tipifica el delito de homicidio calificado. El de homicidio calificado, en el cual pues se establecía: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a otro, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: por ferocidad o lucro; 2, para facilitar u ocultar otro delito; 3, con gran crueldad, alevosía o veneno; 4, por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro a la vida o salud de las personas. Es por eso que nosotros hemos invocado el artículo 108, texto original del Código Penal de 1991, por ser más favorable al reo. Pero 108, inciso o párrafo. El 108, en el numeral 3 del artículo 108. Ya, 108.3. ¿De cuál es la causal? La causal es, señor magistrado, con gran crueldad, alevosía. ¿Cuánto solicita de pena? 20 años de pena privativa de libertad. ¿Cuánto es la pena que se establece en 108? El mínimo y el máximo. Con una pena no menor de 15 años, señor magistrado. Muy bien. Usted solicita, me dice, 20 años. Así es, señor magistrado. ¿Hay otra pena también sumada que se adicione a la privativa de libertad? No, señor magistrado. Háblame en cuanto a la reparación civil. Usted ha hecho una nómina. ¿Me puede indicar quién asume la representación de los agraviados? Bueno, señor magistrado, conforme a nuestra acusación, el Ministerio Público, en atención a que no hay actor civil, estamos para sustentar lo que es de la reparación civil. Nosotros hemos señalado. Le escucho, doctora. Dígame, hábleme de la reparación civil. ¿Cuánto ha peticionado? Bueno, nosotros, señor magistrado, teniendo en cuenta la indemnización, pues debe comprender el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y daño a la persona. Respecto al haciendo hincapié a estos tres aspectos, del daño emergente,
nosotros consideramos, señor magistrado, que por cada víctima deberían recibir una reparación civil de 60.000 soles. Esto tomando en cuenta pues el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño personal. ¿Cuántas víctimas tenemos aquí? Cinco, señor Está bien. magistrado. Sería 300.000 soles. ¿Estás así? Por cada una de las víctimas. 60.000 cada una de sí, ellas. Más de 300.000. Está bien. Valga precisar, señor magistrado, que esta debería ser, en caso de asumido solidariamente con el tercero civilmente responsable. Entonces solamente tenemos la pena única de privativa de libertad más la por las sumas de 60.000 soles. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Eso es todo? Sí, señor magistrado. A ver, el abogado, doctor... Sí, magistrado, observando los autos... Perdón, me permite unos 2 minutos, tengo ciertos problemas, no escucho bien. Voy a ingresar nuevamente, por favor. Ahorita, muy bien, continuamos. A ver, doctor, la defensa pública, ¿vale? Sí, señor magistrado. Leyendo los autos, todo lo que se ha enviado mediante el oficio en el Drive, se advierte que las defensas anteriores no han presentado observaciones formales a la acusación, señor magistrado. Muy bien. Está bien. ¿Hay petición, doctor, que haya revisado usted de fondo? Tenía de forma, señor magistrado. ¿Podrías, por favor, de efectos formales, por favor? Sí, lo escucho, es una defensa. Sí. Señor magistrado, ya hemos escuchado lo que ha mencionado en cuanto a los hechos precedentes y conjuntantes en cuanto a los supuestos hechos realizados en la cual el patrocinado del señor Edgar Hernando Acevedo López sería autor mediato de este delito, del delito de homicidio calificado en contexto de lesa humanidad. Señor magistrado, si nosotros vemos el relato incriminatorio, vamos a ver acciones realizadas por grupos de personas que no están plenamente identificadas, en primer lugar. Desde el momento mismo que se da la orden por una persona no identificada o jefe de base de Cangallo para ingresar al anexo o a la comunidad de Sicamarca, el 25 de abril del 83. Ahí ya vamos teniendo, señor magistrado, personal del ejército, que si bien es cierto, no hay un relato de identificación de qué personal que primigeniamente se presenta al anexo de Sicamarca y detiene a 35 pobladores que fueron posteriormente detenidos y trasladados al anexo o a la comunidad de Yutiza, denominada Yutiza, con la finalidad de ver o hacerle ver mediante torturas las muertes que había producido supuestamente estas personas detenidas de otra comunidad campesina. Posteriormente, después de ese traslado de estos militares no plenamente identificados, son llevados, estos detenidos, son liberados 31 detenidos y 4, que son los agraviados, fueron llevados a la base del ejército peruano de Huancapi. También de Huancapi, supuestamente mi patrocinado habría ordenado a militares de esa base, tampoco identificados, señor magistrado, a cementerio llamado Huancaraya, donde también, por mención de los agraviados, habría ordenado mi patrocinado llamar a los notables de la comunidad
gobernador, teniente gobernador, en total 4 personas o 5, para que ellos en el mismo cementerio hagan fosas comunes y poder enterrar o previamente haber sido eliminados, ser enterrados en estas 2 fosas comunes. ¿Por qué mencionamos que hay efectos formales, señor? En cuanto a que hay identificación de aquellos que ejecutan las supuestas órdenes impartidas por mi patrocinado. Y esto, señor, tiene que ver mucho con la presentación del tipo penal que se está pretendiendo imputar a mi patrocinado en el grado de autor inmediato. ¿Por qué? Porque si tendríamos identificados al grupo de personas, el grupo de personas militares, estaríamos estableciendo ya una autoría inmediata. ¿Por qué menciono autoría inmediata? Porque el mismo Ministerio Público ha presentado en una de sus acusaciones donde se integra y aclara la estructura militar de la Segunda División de Infantería del Ejército del año 1983. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de esa estructura militar está como base la base militar contrasubversiva de Huancapi, está en el último escalafón de la estructura militar. Entonces, la ausencia de identificación de personal del ejército que supuestamente detuvo, trasladó y ejecutó personas, no están dentro de, o no se han podido identificar, y va a incidir mucho en el tipo penal, porque si hablamos o si mencionamos que hay identificación de estos miembros del ejército, estaríamos viendo otro tipo penal que no sería el tipo penal de autoría inmediata. Por la estructura, señor magistrado, porque la base contrasubversiva de Huancapi, dentro de la estructura militar, era el último escalafón. Entonces no estaríamos respondiendo, o no sé, esta falta de identificación de militares ejecutantes está haciendo, con esto se está incidiendo mucho en el tipo penal que se ha invocado. Por eso considero que, señor magistrado, se debe establecer, de acuerdo a sus atribuciones, este efecto final de identificación de estas personas se pueda lograr conforme lo establece la ley. ¿Culminó? Sí, señor magistrado. Señora fiscal. Gracias, señor magistrado. Bueno, tomando en cuenta... Perdón, un segundo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señor magistrado. Sí, lo escucho. Abogado del tercero civilmente responsable. Ya. ¿Es sobre cuestionamientos de la imputación? Sí, señor magistrado. Ya, le escucho. Señor magistrado, hemos escuchado la narración de la acusación fiscal ofrecida por la señorita fiscal, en la cual se acusa pues a este señor Acevedo López Edgar Hernando como autor inmediato en el contexto de lesa humanidad. Sin embargo, no nos ha dado ninguna explicación de cómo es que ingresa estos hechos bajo el contexto de lesa humanidad. Lesa humanidad, señor magistrado, es una calificación jurídica en base a las normas supranacionales, como es el Estatuto de Roma, el acuerdo de los Estados partes para el Estatuto de Roma, que aprueba los elementos constitutivos de los crímenes de lesa humanidad. Y en el marco de ese contexto es que se podría calificar como crimen de lesa humanidad los hechos acontecidos y que se juzgan en el presente expediente. Más aún, si se acusa a este señor Acevedo López Edgar Hernando como autor inmediato, tendría que explicarnos a la señorita fiscal cómo es que la institución
a la cual representaba este señor Acevedo López, como es el ejército peruano, es una organización criminal, porque todo autor mediato, bajo el contexto de lesa humanidad, se provee de una organización criminal, en la cual la organización se reparte en roles. Entonces tendría que explicarnos cómo es que se repartieron estos roles, cómo es que esta institución del Estado democrático en el año 1983 era una organización criminal dentro del Estado democrático. No nos ha explicado nada de eso y es necesario porque las normas, vuelvo a repetir, el Estatuto de Roma, así como el Acuerdo de los Estados Partes, ¿no?, determinan que necesariamente tiene que establecerse los elementos constitutivos para poder calificar un crimen de lesa humanidad, estableciendo entre uno de sus elementos que el elemento contexto, señor magistrado, es la última ratio de los elementos. Entonces hay otros elementos como es la violencia sistemática, la política de Estado. Tendría que decirnos cómo era la política de Estado en ese momento, porque el Estado peruano no salió a asesinar pobladores, sino salió a una defensa del Estado de Derecho. Cuando fue atacado por organizaciones criminales terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, salió a defender el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo en esta defensa podría haber cambiado las disposiciones del Estado, la política del Estado para poder ingresar a una organización criminal? No nos ha explicado nada de eso la señorita fiscal y es necesario para poder calificar como crimen de lesa humanidad. Por todo ello, y más aún, considerando de que estos hechos fueron acontecidos en el año 1983, a la fecha han pasado más de 40 años, ya prescrito. La señorita fiscal no nos ha dicho por qué, bajo qué norma se rige la no prescripción, porque también hay disposiciones que establecen la prescripción de los hechos acontecidos antes del año 2002 que tengan calificación de crimen de lesa humanidad. ¿Cómo entonces es que engarza los hechos de la señorita fiscal para no considerar la prescripción de estos hechos en el año 1983? Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Esos han sido sus cuestionamientos de formales, por escrito? Sí. Señor magistrado, yo estoy reemplazando en estos momentos al doctor José Luis López Farro, que es el encargado, creo que participó ya en varias oportunidades en la diligencia, él está de vacaciones, pero debo exponer lo que considero que es de ley. No he leído la acusación fiscal, como le digo, yo estoy reemplazando y de repente solamente por esta audiencia, la próxima asumirá nuevamente el doctor José Luis López Farro, pero debo exponer, señor magistrado, lo que es de ley, lo que son crímenes de lesa humanidad, lo que son los elementos constitutivos de los crímenes de lesa humanidad, lo que es la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y lo que es la imprescriptibilidad. Debemos razonar en eso. Entonces, señor magistrado, esa es nuestra posición de la Procuraduría Pública y del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Esto solamente se circunscribió con relación a si ha presentado petición para cuestionar la validez formal del requerimiento acusatorio. O no lo entiendo que si no ha leído la acusación, tampoco ha leído lo del expediente. No, no, tampoco. Recién me han dado justo el día viernes, me han dado todo Voy a revisar. Muchas gracias, señor magistrado. Señora fiscal, le escucho. Señor magistrado, gracias. En atención a las observaciones que hace la defensa del acusado, me permito señalar y precisar, ¿no?, que el Ministerio Público, al momento de hacer la acusación, se le, como en grado de participación, es como autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en un contexto de lesa humanidad en agravio de los antes indicados. Cuando hace mención que no se ha identificado al personal del ejército, nosotros, señores magistrados, durante la investigación preliminar hemos tratado de recabar información de fojas de servicio, informes de eficiencia personal y solamente hemos identificado como jefe de la base militar de Huancapi al señor Edgar Hernando Acevedo López, quien, como ya he mencionado, como una circunstancia precedente, él ha sido ya materia de sentencia condenatoria en atención a los hechos precedentes a este evento.
Ahora, respecto a que como autor mediato, valga precisar, señor magistrado, que la autoría mediata requiere o tiene ciertos presupuestos, es decir, como ya lo ha mencionado el abogado de tercero civilmente responsable, la existencia de un aparato de poder organizado, es decir, la existencia de una estructura organizativa, en este caso es el ejército. Ahora, respecto a la fungibilidad de los miembros. Esto se supone la posibilidad o la existencia de ejecutores que no necesariamente van a cumplir la orden o que puede haber que pueden cumplir la orden de manera expresa por parte del autor mediato. Nosotros hemos acogido la figura de autoría mediata en atención a que a la fecha no hemos logrado identificar a los autores directos. Autoría mediata en aparatos organizados de poder, en este caso la base militar o base de contraguerrilla de Huancapi. Al igual que se ha mencionado que no se ha identificado aquellos efectivos de la base militar que se trasladaron pues a hacer la detención de los pobladores. He mencionado que efectivos de la base militar de Cangallo se reunieron pues con el jefe de esta base, quien era Arnulfo Arévalo Torres, quienes en esta reunión pues acordaron irse a Yusita a hacer la detención. Obviamente no hemos identificado a los efectivos militares, a autores directos, pero sí a los jefes de la base. Cuando hemos mencionado la estructura organizativa, donde se hace mención a que el acusado Edgar Acevedo López está al último del escalafón, es decir, pues como cuando se instauró, cuando se declaró el conflicto armado interno, el ejército peruano estableció ciertos planes de la lucha contra la subversión. En ese entonces estaba como jefe de la segunda división de infantería el general en retiro y ahora fallecido Roberto Clemente Noel. En el cuadro, conforme a la acusación, se ha hecho ver pues la estructura. También se ha establecido el Estado Mayor Operativo, que recaía en la persona de Carlos Enrique Millones de Estéfano, quien es fallecido. La estructura o las órdenes o los planes de la lucha contra la subversión venían desde en la segunda división de infantería, luego pasaban por el Estado Mayor y finalmente a la base contrasubversiva a las bases contrasubversivas, en el caso en concreto a la base contrasubversiva de Huancapi. Respecto a lo que ha indicado la defensa del tercero civilmente responsable, el Ministerio Público ha acogido el hecho como lesa humanidad en atención a que esto no es un hecho cualquiera, no es un asesinato cualquiera. El asesinato de estos pobladores se ha establecido dentro de un contexto de un conflicto armado interno, donde las acciones, en el caso de Edgar Hernando Acevedo López, ha sido de manera sistemática y generalizada conforme a los hechos precedentes al que he narrado. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, pues estos son actos inhumanos que por su accionar violento dañan no solamente la integridad física de estas personas, la vida, sino la dignidad de los mismos, y que estos pues deben ser sancionados por la justicia. Asimismo, hay que tener en cuenta la generalidad y la sistematicidad para aplicarse la lesa humanidad. El contexto se hace referencia pues al conflicto armado interno que ha vivido el país, específicamente la región de Ayacucho, donde se han ocasionado, conforme también al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, miles de muertes de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas. Eso en cuanto a la prescripción, señor magistrado, como es un delito a la que acogemos ser lesa humanidad, estos hechos no deben ser prescritos. Eso es todo, señor magistrado. Los abogados, ¿algo van a contestar?
De mi parte, sí, señor magistrado. Ya, lo escucho. Señor magistrado, la señorita fiscal nos dice que está identificado un aparato organizado de poder y por eso es que se ha cometido crímenes de lesa humanidad. Pero no nos dice, señor magistrado, de que conforme a las normas, conforme a la doctrina, los aparatos organizados de poder que están orientados a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad tienen que ser aparatos organizados de poder al margen de la ley, o sea, aparatos criminales, en donde se reparten roles y no órdenes, porque las órdenes es un acto legal en la cual las Fuerzas Armadas se desarrollan y establecen todas sus actividades mediante órdenes escritas, órdenes verbales. Pero un aparato organizado de poder que se encuentra al margen de la ley desarrollan roles. Y eso no nos ha indicado la señorita fiscal en qué modo es que el ejército peruano es un aparato organizado de poder al margen de la ley. También nos ha dicho que conforme al contexto de la CBR, que saben, en el Perú ha habido un conflicto armado interno, por eso hubo violencia sistemática y violencia generalizada. Eso no es correcto. En el Perú no hubo ningún conflicto armado interno. Esa es una posición que quieren imponer ciertos grupos, ¿no?, defensores de derechos humanos, que ha habido un conflicto armado interno. En el Perú no hubo un conflicto armado interno, señor magistrado. En el Perú lo que hubo es un ataque de un grupo de criminales terroristas y el Estado salió a la defensa del Estado de Derecho con la ley en la mano, con la Constitución en la mano. Salió y dispuso que el ejército intervenga para restablecer el Estado de Derecho, el orden interno. No hubo violencia sistemática ni generalizada. No es solamente señalarlo, señor magistrado. La violencia sistemática tiene un montón de definiciones, pero yo lo voy a sintetizar. La violencia sistemática, señor magistrado, es cuando el Estado establece una política de Estado para atacar a la población civil por razones raciales, políticas, por esas razones, y entre otras que tienen un grave conflicto con el sistema internacional. Y la violencia generalizada es cuando existe un conflicto armado, o sea, una guerra interna entre ya sea el país con un grupo armado interno o el país con un grupo armado externo. En el Perú no hubo ninguna guerra, señor magistrado. Vuelvo a repetir, hubo el desarrollo de actividades para la defensa del Estado de Derecho dispuestas por el gobierno peruano, un gobierno democrático en ese año de 1983, por el gobierno del presidente Belaúnde de Terry, para que las Fuerzas Armadas restablezcan el orden interno. Consecuentemente, no se puede calificar como crimen de lesa humanidad estos hechos. Si es que lo hubo, son casos aislados. De ser el caso, tendría que ser sancionado como casos aislados en el marco de nuestras normas internas, pero no como crimen de lesa humanidad, porque no se da ninguno de los elementos, señor magistrado. Y si es conjuran las normas internas, ya prescrito, porque van más de 40 años de los hechos. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Está bien, un momento, por favor. Voy a verificar ahora para continuar esto, porque estamos a punto de llegar a lo bueno. Está bien. Resolución siguiente, fecha de hoy. Me pronuncio sobre la validez formal del requerimiento acusatorio. Las razones son las siguientes. 1. El artículo 352 del Código Procesal Penal establece cuáles son las exigencias del contenido de la presente acusación. En ella se menciona, 349, en ella se menciona que el Ministerio Público consigne los datos que permiten identificar al imputado, una relación clara y precisa de los hechos que se atribuyen, los elementos de convicción, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal
el artículo o la ley aplicable, el monto de la reparación civil. Debo diferenciar que entre lo que corresponde a este momento o a esta etapa es una verificación o comprobación de estas exigencias señaladas por ley. Por algo desarrollamos lo que es el principio de legalidad. No regimos bajo este principio, no regimos. El control sustancial es un momento posterior, una vez que se declare saneado el primero en el que nos encontramos, sobre los cuestionamientos que recaen sobre el fondo del asunto. La defensa técnica, que asume la representación de el acusado Edgar Hernando Acevedo López, se ha dirigido ante este juzgado para, en el ejercicio propio de representación, hacer mención que el relato incriminatorio presenta serios cuestionamientos. Menciona principalmente que no se ha identificado a otros militares, para en todo caso establecer una plataforma constitutiva de una autoría mediata. Y esto evidentemente tiene una incidencia en el tipo penal. Con esto identifica el juzgado que el cuestionamiento radica en la construcción de hechos, al igual como en la subsunción o tipo penal que por política criminal se ha establecido para sancionar las conductas descritas por el Ministerio Público. El Ministerio Público, en este ámbito del marco imputativo penal, ha dividido los hechos en tres momentos: las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Puedo resumir que menciona, respecto al primer punto, precedentes, un conflicto armado en el país se militarizó. Luego, menciona el 24 de abril de 1983, en horas de la madrugada, elementos subversivos ingresaron a la población de Lucita con la finalidad de vengarse y procedieron a asesinar a varios pobladores. Frente a ello, los efectivos militares de la base militar de Cangallo se desplazaron a la localidad de Lucita en 4 tanquetas y un camión, y uno de los vehículos se encontraban los detenidos del 14 de abril de 1983, arribando a la localidad de Huancaraya, perteneciente al distrito de Huanchapi, donde se encontraban los efectivos de la base militar de Huancapi, comandados por el acusado Acevedo López. El acusado tenía a su cargo la segunda patrulla de la base contrasubversiva Huancapi, permaneciendo con los detenidos los días 14 y 15 de abril, esto es, Norberto Chipanamesa y otros quienes habrían sido trasladados hacia el río Cachimayo, donde los victimaron. Y refiere un pronunciamiento de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Crimen Organizado, que falló condenando a Edgar Hernando Acevedo López como autor del homicidio calificado en contexto de lesa humanidad del expediente 171-2009-5001. Como circunstancias concomitantes, se expresa 8 de la mañana del 25 de abril de 1983, donde 20 efectivos militares provenientes de la base militar de Cangallo ingresaron a la comunidad de Circamarca, perteneciente al distrito de Huancaraya, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, obligando a los pobladores a reunirse en la plaza del lugar, donde los acusaron de ser terroristas, de ser responsables de la muerte de pobladores yusitanos acontecidos en la noche anterior. Luego, los pobladores varones, según número 35, fueron colocados en posición de cúbito ventral en el suelo de la plaza principal de
Sicamarca, siendo agredidos físicamente, incriminados de ser terroristas. Luego trasladados a la comunidad de Lucita, entre ellos se encontraban los agraviados Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas y Faustino Pillaca Bautista. Les obligaron a ver los cadáveres de los pobladores lusitanos asesinados en manos de terroristas. Inmediatamente se continuó con esa agresión, relata el Ministerio Público, con golpe de patadas y puños, para que reconozca su presunta participación en la matanza de dichos pobladores. Al no obtener una respuesta conforme esperaba, aproximadamente 31 pobladores optaron dejar en libertad aproximadamente por 31 pobladores, quedándose detenidos Zenobio Quispe Capizo, Eleuterio Quispe Cancho, Juan Marca Quispe Vargas y Faustino Pillaca Bautista. Junto a estos agraviados, fue asesinado Víctor Gómez Quispe, quien era profesor que enseñaba en la escuela primaria anexo Quillacolca. En las circunstancias posteriores se menciona por la Fiscalía que los agraviados, luego de ser asesinados por los efectivos militares de la base militar de Huancapi, al mando de Edgar Hernando Acevedo López, ordenó los cadáveres sean inhumados en el cementerio central de Huancaraya, en presencia de autoridades locales. Bueno, eso en cuanto a hechos. Se han mencionado los elementos de convicción, que viene desde la página 10. Hasta la página 16. En cuanto al grado de participación, se menciona autoría mediata y hay una explicación acerca de los presupuestos en aparatos de poder organizado, como la existencia de aparatos de poder organizado, fungibilidad de los miembros de estructura de poder, desvinculación del derecho. En cuanto a la tipificación, el Ministerio ha contrastado el artículo aplicable en su oportunidad bajo el principio del tempus comici delicti 152 del Código Penal de 1924. Esto enfrentado con el artículo 108 del Código Penal de 1991 y en aplicación del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, que establece la retroactividad de ley, y 2, lo más favorable al imputado, ha considerado de que el artículo último señalado, 103 y 103 del Código Penal, con gran crueldad y alevosía, establece penas menores, de ahí que haya requerido 20 años privativa de libertad. La reparación civil lo ha establecido en 60.000 soles por cada uno de los agraviados, multiplicado por 5, son 300.000 soles de reparación civil, que compromete el daño emergente, el lucro cesante, daño a la persona y daño moral. Otro punto es que la defensa técnica como manifesté hace unos momentos, del acusado Edgar Hernando Acevedo López, mencionó durante los debates, cuando se le otorgó el uso de la palabra, que el defecto formal implicaría una relación inescindible entre lo que es la imputación con la subsunción. Esto por la falta de información de otros militares que habrían, identificación de otros militares que habrían participado. El Ministerio Público me ha brindado como argumento el hecho de que ha desarrollado actividad indagatoria, no obstante, se ha podido obtener la información del acusado. La pregunta que se formula el juzgado es si es que esto impide el procesamiento de este acusado. El Código Procesal Penal no señala que esta limitación pueda dar lugar a una devolución al Ministerio Público para que señale los nombres de aquellos militares que no ha podido identificar. Simplemente tiene que continuarse con los que ya, en este caso con el que ha sido identificado, que es el acusado. Dentro de la jefatura, pase de la base que ha sido identificada. En consecuencia, este planteamiento de la falta de identificación de otros efectivos policiales no es determinante para incidir o para quebrar, limitar o impedir la continuación del proceso penal y continuar las siguientes etapas de control. El tercero civil ha hecho mención acerca de cuestionamientos en su fase oral.
he revisado el expediente y verifico que sí. Por favor, permítanme un minuto ahí nomás en pantalla. Un minuto. Perdón por la interrupción, voy a continuar. Bueno. A ver, un momento. Muy bien. La Procuraduría del Ministerio de Defensa, a través del doctor Zorrilla Cárdenas, se ha hecho presente para cuestionar el aspecto formal de requerimiento acusatorio. A través del escrito 13.952-2024 se verifica la presentación de un documento que ha realizado cuestionamientos a este marco imputativo penal. En otros casos se ha mencionado que los que tengan condición de tercero civil, como en el presente caso, solo estarían limitados a cuestionar aspectos relacionados al ámbito de la reparación civil. Pero es evidente que también pueden ser escuchados respecto a la cuestión de hechos, porque a fin de cuentas, si se determina algún tipo de responsabilidad, también les va a alcanzar las consecuencias en ese ámbito civil. De acuerdo a la lectura de este escrito, cuyo número identificatorio he mencionado, se indica que hay cuestionamientos basados en el Acuerdo Plenario 6/2009. Ha hecho una reproducción tanto del marco de los presupuestos del asesinato imputado a Edgar Hernando Acevedo López. Menciona en la cuestión formal que no se ha individualizado a los autores materiales presuntos asesinatos que habrían ordenado el acusado en su condición de autor mediato. Otro punto es que de la imputación no se ha individualizado a los autores de la detención. Esto el día 25 de abril de 1983. Además, menciona que si la acusación está fundada en una supuesta y determinada orden de detener y matar a la persona, no existe identidad de quienes habrían recibido dichas supuestas órdenes. Como entiende el juzgado, siempre se orienta sobre la identidad de los ejecutores. Luego menciona que el ejército peruano es una institución altamente jerarquizada, donde las órdenes y el control se observan con absoluta rigurosidad y oficialidad de mayor jerarquía. Y no se ha precisado qué oficial era el superior jerárquico de dicho acusado. Y en el dictamen fiscal falta detallar con claridad observaciones ante las mencionadas, y estas forman parte de la garantía de determinación del hecho en una correcta identificación en el hecho en materia de imputación de los elementos de tipicidad objetiva, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y subjetivo, que se requiere imputar, en el caso si es autor o coautor. Los aspectos relatados escapan al cuestionamiento del doctor Zorrilla Cárdenas, quien se ha enfocado en el marco de lesa humanidad. El juzgado, como se ha mencionado, está obligado a dar una respuesta sobre cuestiones de hecho, que lo controla no solo a petición de las partes, también de oficio. Es decir, que le permitan defenderse a las partes, pero dependiendo si esto ataca la pretensión civil o la pretensión penal. Al respecto, ya se tiene una respuesta precedente, donde se ha mencionado que la no identificación de los ejecutores no limita al hecho de que se mantenga el procesamiento del acusado para los siguientes estadios, pues la ley, a la lectura, no establece tal limitación y el juez no puede efectuar cuando ni la ley ni la jurisprudencia lo han determinado. Otra cuestión es el aspecto de las órdenes
que se habría recibido, de quién se habría recibido las órdenes de un superior jerárquico al acusado Acevedo López. Esa situación no es propia de ser tratado durante un control formal. Y para eso existe un debate probatorio que sería propio de un juzgamiento. Es ahí donde se discute sobre los elementos que postulan las partes o los medios de prueba para establecer si existieron otras órdenes superiores o no. Lo referido a la lesa humanidad, el Ministerio Público ha brindado una explicación y basta una razonable explicación dentro de su acusación, y eso lo puedo ver desde la página 17 a 18. Y puedo repetir: existencia de aparato organizado de poder, fungibilidad de los miembros de estructura de poder y desvinculación del derecho. Eso sería suficiente como para justificar su pedido. Las cuestiones de fondo, reitero, no puedo verlas en este momento. Así es que, sin perjuicio de lo señalado, incluso los cuestionamientos que ha hecho el doctor Zorrilla escapan a lo que viene a ser el momento, o en todo caso, la petición como debe formular. Podemos dar una lectura del artículo 144.2 del Código Procesal Penal. Caduca la oportunidad de poder efectuar planteamientos si no se han hecho esto por escrito, porque genera desigualdad y un trato desventajoso a la parte postulante que viene a ser al Ministerio Público, por lo que me someto y me limito, conforme a las acciones que se han planteado sobre el particular, solo a responder los cuestionamientos por escrito, y el tema de esa manera no es parte de lo escrito. Muy bien, declaro la validez formal del requerimiento acusatorio. Tenemos que avanzar con la validez sustancial. Y eso notificado a las partes, ya con lo resuelto. Vamos a continuar esto a las 4 de la tarde, porque tengo entendido que a las 3 tengo una audiencia de prisión preventiva. Espero concluirla. Espero, lo escucho, doctor Huipal Roldán. Sí, magistrado, a las 4. Sí, escuché a las 4. ¿Va a seguir? Sí, puede a las 4. Okay, ¿Está bien? A las 4 de la tarde. Sí, doctor, pero en caso demore una audiencia a partir de las 2, doctor, me lo haces saber. Me lo haces saber, aunque sea, por favor, y conéctese a la audiencia, y yo, si no, para señalar otra fecha, si es que no se pudiera, y entenderé perfectamente, ¿ya? Está bien. Ya, muy agradecido. A las 4, por favor. Muy bien, notificado. Señor magistrado. Sí, yo justo a las 3:30 tengo una audiencia. Entonces vamos a fijar una nueva fecha, porque no va a ser imposible entonces sobrellevar así. Y el doctor, yo entro a las 4, doctor, y comparto un ratito la otra audiencia. Si usted está va a bien. Me indican a las 4. ¿Cuál es la situación? En base a eso, vamos a ver si continuamos o no para otra fecha. Ya, doctor. Por favor, a las 4 de la tarde, ¿ya? Igual sí, hasta esa hora, ¿eh? Muy bien. ¿El mismo enlace, doctor? Gracias. Con el mismo link. El mismo enlace a ambos, el doctor Huipal y el doctor Alfredo Zorrilla. El mismo enlace. Gracias. Okay. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a continuar el desarrollo de esta audiencia. La especialista de audio para que me informe si están todas las partes. Bueno, sí se encuentran presentes todas las partes. Muy bien. Entonces continuamos con esta audiencia. A ver. Quisieras, en sesión pasada, en horas de la mañana, se rechazó los cuestionamientos del acusado, el tercero civil, y bueno, ahora corresponde a los temas de fondo. Preguntaría si es que hay cuestiones de fondo que oportunamente hayan postulado las partes. Lo escucho, doctor Huipal. Señor magistrado, como ya es de conocimiento de su judicatura, la defensa ha asumido la defensa del señor
El señor Edgar Hernando Acevedo López. Obviamente la defensa como defensa técnica no ha presentado, que está asumiendo Está bien. de forma necesaria, pero sí la defensa considera que con una cuestión de oficio podríamos presentar una sección de prescripción Ya, para pero, hacer los fundamentos que queremos establecer. ya, pero eso tiene que efectuarse de oficio, y de oficio significa que lo hace el juez. Y definitivamente se notificó a su abogado. Si no cuestionó, bueno, el hecho de su no presencia lugar a que usted pueda representarlo. Pero no quiere decir que se le haya negado la posibilidad de que oportunamente, como el anterior abogado, haya podido cuestionar lo que crea pertinente. Está bien. En el caso del actor civil no hay más que presentar. He leído su escrito. Sí, viste. A ver, necesito unos 5 minutos ya para construir esta resolución. 5 minutos. Suspendo. Ah, ya, 5. Doctor, lo escucho. Doctor, ¿levantó la mano, Cuipal? ¿O ha dejado la mano levantada? No, le he dejado la mano levantada. Necesito Oh. 10 minutos ya para emitir la resolución. 10 minutos. Señora fiscal, ¿está presente? ¿La señora fiscal está presente? Sí. Sí, señor magistrado. Verifico que de la partida de defunción se tiene Zenobio Quispe Capizo, luego de Fausto Pillaca Bautista, Eleuterio Quispe Cancho, y cuando se refiere a José Marga Quispe Vargas, ¿es Juan o es otra persona? José Marca Quispe. 3.5, página 11. Partida de Zenobio Quispe Capizo. Disculpe, es Juan, un error, es Es Juan. Juan Marca Quispe Vargas. Y el caso de Víctor Gómez Quispe. En el caso de Víctor Gómez Quispe. Lo verificaría, señor magistrado, pero también hemos adjuntado los protocolos de necropsia. Ya, ¿dónde estaría? ¿Cuál es el protocolo de necropsia? Hay una numeración que usted hace. ¿Dónde está? Sí. He tratado de conectar las declaraciones con cada una de las muertes y se ha podido conectar. La cuestión es los certificados de función por las necropsias. Eleuterio. La especialista de audio, mañana tengo audiencia, ¿puede verificar? Martes. El caso Vivo Pico no se va a llevar mañana porque estoy con recusación. Y Villanueva Arévalo. La especialista de audio. La especialista de audio está presente.
¿Está la especialista de audio? ¿O el especialista de audio? Doctora, ¿cuál de los ítems se señala la muerte de Víctor Gómez Quispe? Doctor, Sí. al momento de hacer la diligencia de análisis forense de los cuerpos que han sido recuperados, también se incluye el cuerpo de ¿Qué número Víctor es? ¿Qué número es? en el ítem 3.29. Doctora, hagamos algo ya. La petición del modo como usted le efectuó está desordenado. Tiene que haber declaraciones que sustenten la muerte de cada uno de sus familiares por parte de los declarantes. Ese es mi primer inconveniente. Ya, doctor. Tengo que estar descifrando. Por favor, en el plazo de 24 horas, hágame llegar con un escrito indicando cuáles son las manifestaciones que sustentan, por ejemplo, la muerte de Zenobio Quispe Capizo. Hasta donde he podido yo ubicar, por ejemplo, se tiene algo así. A ver, un momento, por favor. Tengo la declaración de la denuncia de Victorino Capizo Cañaguari, que coincide con la declaración, a ver, su primo es el novio Quispe Capizo, fallecido, y coincide con la declaración de Florencia, a ver, un momento, así es, sí. En el caso de Adrepina Margaquiste Vargas, narra sobre la forma del día 26 de abril de 1983 incursionaron en el pueblo deteniendo a su esposo. Por ejemplo, tengo que tanto el primo como este declarante, que viene a ser esposa del fallecido, hablan de la forma y circunstancia como desapareció. Necesito ese orden que no lo ha planteado, solamente he hecho una mera mención. Entonces, ¿cuántos testigos, por ejemplo, podría ser el número 1? Tiene 2 testigos que hablan de la forma y circunstancias cómo se ha dado la muerte de tal persona. Son 5 agraviados. Tendría que diferenciar usted y luego acompañar las actas de defunción o, en su caso, las actas que comprometen a sustentar por reconocimiento de prendas, entre otros, de que se trata de esa persona que haya desaparecido, que haya sido ejecutada. Y sobre todo, de manera independiente, acerca del cargo que ostentaba para esa fecha, desde ese nivel de poder, el acusado Edgar Hernando Acevedo López. En 48 horas presente, lo vamos a continuar la próxima semana para atender esto. Está la especialista de audio, llegó. Tengo inconveniente con el especialista de audio que no está presente o no está atenta en la sesión de audiencia. Así que lo que vamos a hacer, vamos a continuar la audiencia para la próxima semana, el día... A ver, un momento, por favor, para no cruzar mi audiencia. Solamente... Doctor, disculpe, tenía un problema con mi audio. Me acaba de llamar el defensor público. Sí, verifique, por favor, el tema. El especialista de audio. Sí, doctor. Verifique, por favor, una fecha. Sí, va a ser una fecha para dar lectura a la resolución. Ya, doctor, a ver. Estamos 11, viernes 29, en la mañana tenemos ocupado, en la tarde, 2:30, control de posesión. A las 4, el día 366. Ojalá que no. 366. Ya, va a ser el día lunes 2 de diciembre del 2024 a las 4 de la tarde. Lunes 2 de diciembre de 2024, 4 de la tarde. Por favor, todos notificados. El mismo enlace, señora fiscal, plazo 48 horas para que me haga llegar o un escrito debidamente ordenado, ¿en qué folio se encuentra?
bajo el procedimiento de informar a su superior coordinador. Y por favor, preséntelo ordenadamente, porque no me impide poder hacer una selección adecuada o solamente convicción para resolver el asunto. ¿Ya? Muy bien. Está bien. Buenas tardes con todos. Concluyo bien. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Permiso.